algunos aspectos fisiológicos relacionados. Ya previamente hemos revisado algunos aspectos fisiológicos relacionados a cómo es que este sistema trabaja en forma automática y ayuda a mantener, de cierta manera, al individuo dentro de lo que consideramos saludable, tratar de compensar cualquier aspecto que pueda ciertamente causarnos algún tipo de daño, con el fin de que esto no ocurra y mantenernos, repito, otra vez en el mejor estado de salud que podamos tener. Cierto es que la respuesta en algún momento puede ser sobrepasada y conllevar la aparición de ciertas manifestaciones que podrían en riesgo la vida de las personas. Y muchas veces tenemos que recurrir desde el punto de vista farmacológico a tratar de remediar la respuesta del sistema nervioso autónomo simpático con el fin de que la persona tenga una mejor chance de respuesta ante la agresión que en algún momento está teniendo. Entonces, es muy importante entonces entender cómo es que la farmacología nos va a dar un soporte temporal, en algunos casos y otros, a pesar de todo el soporte máximo que le podamos dar, incluso asociando muchos medicamentos que tratan de fortalecer el sistema nervioso simpático, no se consigue esta estabilidad. Bien, entonces hoy revisamos la farmacología del sistema nervioso simpático, bien definido acá como nuestro primer vengador, nuestro primer defensor, la primera respuesta que habitualmente se da cuando en la economía se ha detectado que estamos teniendo algún tipo de alteración que ciertamente tiene que ser reconocida aún y compensada rápidamente. Sabemos que en situaciones de estrés, en situaciones donde el cuerpo es atacado por cualquier condición, nuestros ancestros se enfrentaban a un ambiente hostil, bestias salvajes y lo demás, hoy en día nuestros atacantes son a veces microscópicos, o en el escenario del trauma, o en el escenario de alguna exposición medioambiental, el simpático también reconoce el peligro y tiene que, de cierta manera, establecer una respuesta definitiva con el fin de tratar de controlar mejor a este evento agresor que nos pueda afectar. Sabemos que en ese escenario el simpático tiene una serie de efectos a nivel sistémico, muchas estructuras corporales, por no decir prácticamente todas, expresan receptores para reconocer a los neurotransmisores que el sistema nervioso simpático va a liberar. Y cuando esta liberación se da, evidentemente la liberación es generalizada, por tanto vamos a ver muchas manifestaciones de que el sistema nervioso simpático se ha activado. Y esas manifestaciones traen muchas veces al paciente, son reconocidos por los familiares como un espectro anormal, que nosotros tenemos que aprender también a identificar como una señal de peligro. El cuerpo ha detectado un peligro y está pidiendo ayuda para que nosotros tengamos que establecer el mejor, por decirlo de alguna manera, raciocinio para establecer cuál sería la causa y tratar de compensarla en la medida de lo posible. Bien, esto ya lo conocemos. Sabemos que en la necesidad de poder, de cierta manera, llevar a que los órganos de nuestro cuerpo respondan en forma sincronizada, tienen que haber nexos, algunos estamentos que participan en mejorar la respuesta adrenérgica, en este caso, que el simpático va a tener que conllevar en algún momento. Eso lógicamente se da a nivel de los órganos efectores, a los órganos dianas donde nosotros queremos llegar, los cuales previamente, en esta diapo que nos precedió, encontramos a nivel de toda la periferia, ¿no? Y característicamente casi siempre uno se concentra en la esfera cardiovascular, porque de ella depende, en cierta manera, garantizar un flujo continuo de sangre para las células de la economía que van a necesitar defenderse de alguna agresión. Pero también otros órganos aportan, ciertamente, una respuesta de ayuda, de soporte. No solamente es mejorar presión, no solamente mejorar flujo, sino tener la garantía de fuertes sustratos energéticos, no solamente oxígeno, como la glucosa, los ácidos grasos, por ejemplo, para que las células pues, tengan herramientas para generar energía y con esto defenderse de esa situación de estrés. A eso hablamos cuando son los efectores. Previamente a ello, sabemos que existen una serie de receptores o vías de comunicación a nivel ganglionar o a nivel medular, en donde las células que utilizan las vías finales que el simpático va a emplear para organizar esa respuesta, van a expresar tanto a nivel de médula como a nivel del componente ganglionar receptores nicotínicos para la acetilcolina. La acetilcolina a nivel ganglionar, a nivel medular, a nivel de glándula sudorípara, ya periféricamente hablando, es el receptor que utiliza el simpático antes de llegar a los órganos diana que ciertamente va a tener que emplear. Una vez que ha interactuado con ellos, ya en la parte terminal se libera mayoritariamente, hemos visto, norepinefrina, que es una catecolamina, es el principal neurotransmisor que el simpático va a utilizar para poder hacer que todos los órganos de la economía respondan. La médula renal, que es otro componente importante que también nos da soporte, no solamente libera norepinefrina, libera otro neurotransmisor más conocido como epinefrina. Quien sabe, un producto endógeno, pero que también farmacológicamente se produce, utilizado en situación de alto estrés, como es la parada cardíaca. No es una droga determinante para nosotros cuando tenemos un paciente que por alguna condición ha presentado un paro cardíaco y tenemos que darle máximo soporte, ¿no? Es una de las drogas que vamos a tener que tener a la mano. Y hay otros escenarios también que se verán en el estado de inflamación, de alergia grave, en donde la epinefrina también es una herramienta importante. Entonces, si bien es cierto, no es el principal neurotransmisor que el simpático va a utilizar, es determinante en ciertas situaciones en donde la vida del paciente está en peligro. Bueno, una vez que estas catecolaminas no son las únicas, repito, hay otra. Una vez que estas catecolaminas no son las únicas, repito, hay otra. ¿No? Disculpe, ¿se está filtrando algo? No sé, por favor, ¿hay alguien que tiene su micro encendido?
Bien, esperemos que no haya más filtraciones. Traten de tener el micro apagado, por favor, para que podamos continuar la clase y no nos desviemos de los conceptos vitales que quisiera que hoy vayan a tener que entender y también memorizar. Lamentablemente lo que hablamos es más para memorizar, sí, porque van a ser conocimientos que nos van a servir siempre. Entender cómo es que el simpático trabaja y cómo la farmacología nos va a ayudar a dar ese soporte. Bien, continuemos entonces. Decíamos de que el sistema nervioso autónomo simpático utiliza catecolaminas como neurotransmisor de llegada a los órganos diana. La principal catecolamina, repitiendo otra vez, es la norepinefrina, pero a nivel medular también se produce otra que es la epinefrina. Al final de cuentas, ambas llegan a tener interacción con órganos diana, con células que tienen que expresar algún tipo de receptor para poder interactuar con estos neurotransmisores. Desde el momento que alguna célula ya libera un producto que va a influir en la economía, se libera a un medio extracelular, pero va a influir en órganos diana celulares, a eso le llamamos ligando, ¿no? Nosotros le llamamos esto ligando, en otros textos le llaman primer mensajero. Primer mensajero. Es la señal que se va a liberar con el fin de buscar una respuesta a nivel celular. Por tanto, cada célula va a expresar algún tipo de receptor, este que está aquí de amarillo, para poder reconocer ese ligando primer mensajero e inmediatamente hacer que esa célula, luego de esa interacción, tenga algún tipo de respuesta, sea positiva o sea negativa. Cuando hablamos de positivo, muchas veces hablamos de que la célula se activa y comienza de repente a producir algunas sustancias que el cuerpo necesita, o quizás activa una respuesta, siendo una célula especializada, por ejemplo, la contracción del músculo liso, y por otras, cuando hablamos de que puede inhibirse, bloqueamos algunas rutas que promoverían la activación celular, porque está expresando un receptor que va a inducir esa respuesta en la célula. En otras palabras, el ligando ya sabemos que es una catecolamina. El receptor es el que puede cambiar. Y según el tipo de receptor, según lo que exprese a nivel de la membrana, porque los receptores de catecolaminas están en la membrana, según el tipo de receptor, el efecto que veamos en cada uno va a ser diferente. ¿Puede haber células que expresen más de un tipo de receptor? Sí. Por tanto, va a depender del medio sobre el cual se pueda comportar para definir cuál será la respuesta de esa célula en particular. Entonces, tenemos a nuestro sistema nervioso simpático, que en algún escenario va a dominar, porque hay peligro en la economía, y esto tiene que ser compensado rápidamente. A nivel de la médula están los cuerpos neuronales, la primera neurona, por decirlo de alguna manera, que libera una fibra preganglionar antes de llegar al ganglio, correspondiente, y luego de esto comienza a emitir una serie de fibras postganglionares, algo más largas en su trayecto, como vimos, porque los ganglios están muy cerquita a la médula, para poder actuar sobre dos componentes característicos y determinantes para nosotros con el fin de sostener la vida, el aparato cardiovascular. Buena parte de la respuesta simpática va a ir a buscar al corazón para poder fortalecer la respuesta ante el estrés. Y en el corazón va a tener a su vez dos dianas con las cuales va a tener que interactuar. Uno es el sistema eléctrico especializado que el corazón tiene, el sistema eléctrico especializado. Entonces tiene que estimular a ese grupo de células que tienen capacidad de generar potenciales de acción que tengan una respuesta en este sistema con el fin de ayudar a mejorar la frecuencia cardíaca, uno de los determinantes del gasto cardíaco, para que lógicamente la presión de perfusión sea la mejor. Y la segunda diana que tiene a nivel de corazón es el miocardio, ¿no? Los miocardiocitos. Es decir, va a trabajar con el músculo cardíaco con el fin de mejorar su fuerza contráctil. Contractilidad, otro de los determinantes de gasto cardíaco. Entonces, evidentemente, cuando las catecolaminas trabajan con corazón, trabajan por un lado con las señales eléctricas y por otro lado con la esfera mecánica, con la fibra que responde a la señal eléctrica. Recuerden que cuando hay una activación eléctrica hay un acoplamiento eléctrico y mecánico. Tiene que haber necesariamente una, decirlo de alguna manera, coordinación entre el sistema eléctrico no sinusal, donde normalmente empieza el estímulo, y la respuesta que finalmente se va a dar a nivel del miocardio. El otro componente ya no central, entonces este es un efecto central del aparato cardiovascular. Sí, cuando hablamos de efecto central no me refiero al sistema nervioso central, me refiero a la bomba cardíaca, junto con el sistema eléctrico. Y a nivel periférico busca también a otro determinante que es el hecho vascular arterial, aunque no es el único, porque hemos visto que las venas también expresan receptores a las catecolaminas. Bueno, en el hecho arterial induce la vasoconstricción y con esto aumenta la resistencia vascular periférica y con esto aumenta la presión arterial. Evidentemente el simpático, entonces, trabajando con el cardiovascular, lo que va a hacer para nosotros es garantizar que haya flujo. El otro componente que también va a utilizar el sistema nervioso autónomo simpático es trabajar con la médula adrenal. Ya hemos visto la médula adrenal, que es un componente, una extensión del sistema nervioso central, también ayuda a producir otro conjunto de catecolaminas. Si bien es cierto, a nivel cardiovascular, el neurotransmisor determinante es la norepinefrina, a nivel de médula, la mayor cantidad, 2/3 de toda la producción, como bien dice aquí, está correspondiente a la epinefrina. Entonces, con estos dos escenarios es que vamos a ver una respuesta. Pero repito, no son las únicas. El simpático no solamente va a trabajar con el sistema nervioso periférico para estimular al aparato cardiovascular, va a trabajar con otros componentes más, sobre todo la esfera metabólica, para poder movilizar sustratos energéticos.
Entonces, ¿cuál es la respuesta que vemos normalmente con el simpático? Por alguna condición, la presión arterial, acá tenemos una presión arterial media bastante buena, 100 milímetros de mercurio. Recuerden que más de 65 es el valor que mínimamente deberíamos tener. Entonces, cuando esta presión arterial media comienza a caer, inmediatamente eso es detectado. Hay señales de alerta que están sensando cómo está la presión arterial. Inmediatamente le informan al tronco lo que está ocurriendo y desde el tronco cerebral que se integra la información, se emiten una serie de estímulos hacia la médula para que el simpático se active. Entonces, cuando el simpático se activa, lógicamente trabaja con el lecho vascular, por un lado con las venas, vasoconstricción del sistema venoso, más volumen de sangre, más precarga, por tanto, me favorece un aumento del volumen extraordinario. El objetivo, repito, aquí es mejorar presión arterial media. Ya para cuando la presión alcanza un valor aceptable, los receptores detectan que ya la presión es óptima y apagan la estimulación sobre el simpático. Apagan esa estimulación. Entonces, cuando ya tenemos presión más que suficiente, no necesito que el simpático, como ven acá, persiste estimulando a su forma diana. Tiene que bajar la estimulación. Ya dejo de actuar sobre las arteriolas, o las venas, sobre el músculo cardíaco, con el fin de que el volumen externo que estaba muy elevado, ahora disminuya. Entonces, estas fluctuaciones en la respuesta simpática siempre se van a dar, y eso es automático. Él actúa solo, pero en algún momento se ve sobrepasado, repito, y ahí es donde nosotros tenemos que mejorar nuestra experticia de diagnóstico para saber que algo está ocurriendo. Entonces, ¿cómo es que finalmente se da la transmisión adrenérgica? Ya nos metemos al simpático. El simpático utiliza catecolaminas. A esa transmisión, esas vías de señalización que usa el simpático se le llama transmisión adrenérgica. Entonces, esta es una idea por resumen de lo que es la síntesis, el depósito, la liberación y cómo es que el neurotransmisor termina su efecto. Vamos a analizarlo en detalle. En primer lugar, para producir catecolaminas, en general catecolaminas, ¿ya?, o neurotransmisores adrenérgicos, necesitamos materia prima. Y la materia prima está representada por un aminoácido que es la tirosina. La tirosina tiene que ingresar a la terminal nerviosa junto con el sodio. Entonces ingresa a través de un SIN portador. SIN portador es cuando dos o más componentes ingresan utilizando una proteína de membrana. Ingresan los dos, ingresó la tirosina, y aquí se enfrenta a su paso limitante. ¿Cuál es el paso limitante? Una enzima conocida como hidroxilasa de tirosina. ¿Qué es lo que hace esta enzima? La convierte en dihidroxifenilalanina, la L-Dopa, que es un metabolito intermediario, todavía inmaduro, pero ya predispuesto a sufrir una serie de cambios en su estructura química para convertirse en dopamina. Esta dopamina que está aquí es una catecolamina también. Hace un rato les decía que las dos más importantes son la norepinefrina y la epinefrina. Bueno, la tercera catecolamina que el cuerpo tiene es la dopamina. Su acción es a nivel periférico, pero también tiene acción a nivel del sistema nervioso central. Ustedes van a tener luego una revisión de la farmacología del sistema nervioso central, van a hablar también de la dopamina. Entonces, la dopamina todavía está en el citoplasma. Tiene que ingresar al interior de una vesícula de almacenamiento a través de un antiportador que saca hidrogeniones e ingresa la dopamina. Esta proteína de transporte es un transportador de la membrana a nivel vesicular. Entonces, hay vesículas que almacenan catecolaminas, la dopamina que se sintetizó a nivel del citoplasma de la terminal nerviosa ingresa a la vesícula como dopamina. Una vez que ha ingresado a la vesícula como dopamina, se expone a otra enzima, la dopamina beta hidroxilasa, y se convierte en norepinefrina. Ya se convirtió en ese neurotransmisor que altamente conocíamos y a cada rato nosotros lo describíamos, la norepinefrina. Ya se convirtió como tal y está almacenada en una vesícula. ¿Esperando qué? Una señal nerviosa. Una señal que induzca la liberación de esa catecolamina. ¿Y cuál es la señal nerviosa? El ingreso de iones calcio después de la despolarización de la membrana. En algún momento una neurona, porque que la dibuje así, una neurona, tiene su axón, esta es la terminal nerviosa, estoy tratando de continuar, genera un potencial de acción. Por alguna condición hay un estímulo que induce un potencial de acción. Se despolariza la membrana y hay proteínas en la membrana sensibles a ese cambio en el voltaje. Una de ellas, muy importante, es un transportador de calcio. El calcio, que es abundante en el extracelular, ingresa a la terminal nerviosa. Secundario a la generación de un potencial de acción. Ingresó el calcio, y el calcio a donde va es el estimulador, es el animador de la fiesta por excelencia. ¿Qué hace el calcio? Permite la fusión de la membrana de la vesícula y la membrana plasmática. Se juntan gracias a la presencia de calcio. No voy a hablar de los detalles que existen aquí, porque hay otras proteínas más, solamente saber que cuando el calcio aumenta su cantidad a nivel de citoplasma en la terminal nerviosa, favorece que la membrana de la vesícula se acerque a la membrana de la terminal nerviosa, la membrana plasmática, y libera la norepinefrina, la libera. La norepinefrina entonces ya está en el espacio sináptico. Recuerda que esta es la membrana presináptica, y esta de la célula con la cual va a interactuar es la postsináptica. ¿Okay? Tenemos pre y postsináptica. Entonces se libera la norepinefrina, voy a regresar mi color rojo, porque catecolaminas casi siempre representamos de color rojo. Entonces la norepinefrina libre migra hacia la membrana postsináptica. Y esta membrana postsináptica va a interactuar con esa norepinefrina a través de receptores de membrana. Aquí vemos diferentes tipos de receptores.
Todos se conocen como interactúan con la norepinefrina, se conocen como receptores adrenérgicos. Los receptores para catecolaminas son receptores adrenérgicos. Aquí nos están dando algunos tipos, los alfa y los beta. A su vez, hay subtipos. Hay alfa 1, hay alfa 2, y dentro del alfa 1 también hay algunos subvariedades más. Solamente sabe para ustedes que los receptores adrenérgicos en general son dos familias, los alfa y los beta. Entonces, cuando se libera la norepinefrina, migra hacia la membrana postsináptica, busca sus receptores, serán alfa, serán beta, y a su vez cada uno sus subtipos correspondientes, que lo vamos a ver luego, con los cuales va a interactuar. Recuerden que cuando la norepinefrina actúa o interactúa con un receptor, este receptor va a sufrir un cambio conformacional, llevando a que se genere algún tipo de respuesta celular. Depende del receptor. Depende del receptor, otra vez cuál será la respuesta. Pareciera que la norepinefrina va a seguir estimulando siempre. No, como cualquier receptor, como cualquier célula, tiene que acabar el proceso. ¿Y cómo acaba el proceso? Bueno, esta norepinefrina, luego de interactuar, se libera y puede regresar a la terminal nerviosa. Y es recapturada, recaptación de norepinefrina. Ya no quiero que siga actuando sobre la membrana postsináptica, ya es suficiente, tiene que regresar a la terminal nerviosa. Ingresa junto con el sodio, entonces utiliza un importador, y esta norepinefrina, una vez que está en el citoplasma otra vez, puede ciertamente exponerse a un sistema enzimático conocido como la monoaminoxidasa que la va a descomponer. ¿Ya? Eso favorecido a nivel mitocondrial. Entonces la descompone, tiene de degradarla en otras palabras. Entonces, un mecanismo de finalizar el proceso de estimulación es que la norepinefrina sea recapturada. También, esta norepinefrina a nivel postsináptico puede exponerse a otros componentes enzimáticos más, la catecol o metiltransferasa. No está señalada acá, pero lo voy adelantando porque es importante, que también descompone o la va a convertir en un sustrato menos activo. ¿Ya? Entonces tenemos dos sistemas enzimáticos que trabajan con norepinefrina o con catecolaminas en general, la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa. El objetivo, disminuir la cantidad de norepinefrina para que ya no haya más estimulación. Muy bien, todo esto ocurre a nivel postsináptico, postsináptico. Pero curiosamente, a nivel de la terminal nerviosa, a nivel presináptico, también hay receptores para catecolaminas. Es decir, los receptores no solamente están a nivel postsináptico, sino también en la misma terminal nerviosa que liberó la norepinefrina. Esa membrana también tiene receptores adrenérgicos, pero de una familia diferente. También son receptores alfa, vean ustedes acá, son receptores alfa. Pero estos receptores alfa son de un tipo conocido como alfa 2. Son los alfa 2. Los alfa 2 son presinápticos. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando la norepinefrina, que sale del espacio sináptico, va a buscar a nivel postsináptico sus receptores, también puede buscar a estos otros receptores. Y esta interacción de la norepinefrina con su receptor alfa 2 apaga, le dice a esta terminal, ya no liberes más. Entonces también hay un sistema de control a nivel presináptico que va a ayudar a limitar la cantidad de norepinefrina que se está liberando. Interesante desde el punto de vista de transmisión nerviosa, como para llegar a un órgano diana existen varios mecanismos, uno de estimulación según el tipo de receptor que se va a exponer, otro de limitación de la acción cuando se expone este producto a algunas enzimas que van a combatir los metabolitos inactivos, o actuando a nivel presináptico con un receptor especial para la misma para atenuar y limitar la liberación de este neurotransmisor. Importante entonces que lo recordemos. Aquí nuevamente ya en resumen, lo que ya detallamos, no voy a escribir tanto. Para la síntesis necesitamos materia prima, ya sabemos que la materia prima es la tirosina. El paso limitante, la antinidroxilasa, le convierte en L-dopa, luego la L-dopa se convierte en dopamina, en el citoplasma, esta ya es una catecolamina, tiene que ingresar al interior de la vesícula como tal, y aquí se convierte en norepinefrina. ¿Qué está esperando? Simplemente que el calcio ingrese, potencial de acción, se fusiona en las membranas, se libera el neurotransmisor, a nivel postsináptico encuentra su receptor e induce una respuesta. Pero no olvidar que también a nivel presináptico también hay receptores para catecolaminas. ¿No? También hay receptores. Entonces, conociendo todas estas rutas, uno dice, bueno, en farmacología, entonces, si yo sé cada paso que tiene que darse para que finalmente se dé una respuesta celular, yo podría ir bloqueando alguno de esas fases en donde finalmente la catecolamina interactúa con su receptor. Sí, usted, por ejemplo, acá, en lo que considera transporte al interior de la vesícula, una droga puede inhibir ese transporte. Ya no más, ya no tengo un neurotransmisor. En otros escenarios puedo bloquear la liberación del neurotransmisor. Si no hay neurotransmisor libre, no hay cómo interactuar a nivel postsináptico. En otros escenarios, puedo también yo favorecer que se incremente el metabolismo por las dos enzimas, catecol metiltransferasa y la monoaminoxidasa, para que no haya mayor cantidad de neurotransmisor. En otro escenario, a veces yo necesito que haya más. O sea, yo digo, no me conviene disminuir la cantidad de este neurotransmisor. Yo, al contrario, quiero que haya más. Puedo, ciertamente, limitar la recaptación. Entonces, van a haber escenarios en donde yo quiero apagar
la transmisión nerviosa, y otros donde quiero al contrario, que haya más neurotransmisores. Entonces, hay patologías y patologías en donde vamos a tener que trabajar, por un lado, estimulando que haya más, y otro, limitando el tiempo que el neurotransmisor se ha podido liberar hacia el espacio sináptico. Muy bien. Mucha atención a partir de aquí, por favor, porque esto ya representa para nosotros el cómo actúa. Ya sé que el simpático trabaja con catecolaminas, la determinante es norepinefrina. A nivel medular se produce también norepinefrina y también epinefrina. Hay una tercera catecolamina que ciertamente no tenía tanta importancia, pero sí cumple algunas funciones, que es la dopamina. Como todas se parecen, lógicamente en algún momento podrían interactuar con los mismos receptores. Entonces, eso es importante saber. En general, los receptores adrenérgicos que nosotros tenemos, de lado azul, para norepinefrina y para epinefrina son dos. Receptores alfa y receptores beta. Recuerden, hace un instante veíamos una diapo donde vemos que todas las vísceras del cuerpo, desde la cabeza hasta la parte pélvica, lógicamente el lecho vascular, músculos también, expresan receptores para catecolaminas. Cuando el simpático se activa, activa toda la economía. Todos se ven activados. Pues para eso emplean sus receptores. Los receptores son dos, los alfa y los beta. ¿Importa la subdivisión de receptores? Sí, porque van a haber algunos determinantes que ya hemos adelantado hace un instante. Los alfa 1, vamos a ver dónde está, acá está. Como está en azul, tampoco lo veo. Voy a pintarlo mejor de rojo. Los alfa 1, estos que están aquí, se expresan en algunas dianas celulares. ¿En dónde? Los alfa 1B, 1D, esos subtipos, habiendo las variedades, se expresan a nivel de los vasos sanguíneos, lecho vascular. Recuerden que cuando hablamos de simpático, cuando va a buscar una monodiana, busca el corazón, ¿cierto? Este es el corazón. El corazón eyecta luego a través de la aorta una red de vasos sanguíneos. Entonces busca el corazón, sistema eléctrico, músculo y lecho vascular. Justamente aquí, esos receptores alfa 1 están en el lecho vascular. Lecho vascular. Ahí están los alfa 1. Los alfa 2, recuerden, ¿dónde los encontramos predominantemente? En la terminal nerviosa, a nivel presináptico. ¿Qué función tiene? Limitan. Ya no más catecolamina. No se olviden, es importante. El alfa 2 es presináptico. Pero también puede estar a nivel posináptico, sí, también podría estar a nivel posináptico. ¿En dónde? En algunos vasos sanguíneos de algún lecho vascular y a nivel cerebral. Significa entonces que las catecolaminas no solamente actúan a nivel periférico, en todo lo que hemos visto, sino también actúan a nivel del sistema nervioso central. Pero para nosotros, ¿qué importa? Alfa 1. Cuando el simpático se activa, busca los alfa 1, los estimula para que haya contracción. Si hay contracción, repito otra vez, aumento resistencia vascular periférica. Si aumento resistencia vascular periférica, aumento presión arterial. Entonces, el simpático trabaja con alfa 1. Alfa 1, ya memorícenlo. Y los alfa 2, esos a nivel presináptico, dicen ya no más catecolamina. Bajan la cantidad de liberación de catecolaminas. Muy bien. Hagamos un divorcio con los beta. Los beta. Son tres variedades. Beta 1, beta 2, beta 3. Yo lo pongo en rojo porque ciertamente son determinantes. ¿Dónde trabajan los beta 1? Los beta 1 trabajan con corazón. Allá. Los alfa 1, periféricos, lecho vascular. Los beta 1 buscan al corazón. Y ya hemos dicho, en corazón tenemos dos componentes. Sistema eléctrico y miocardiocito. Lo dijimos hace un instante. Entonces, estos beta 1 en el corazón buscan estimular al sistema eléctrico del corazón, que descargue más rápido. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento de gasto cardíaco, aumento de presión arterial. Y la bomba mejora fuerza contractil. Si mejora contractilidad, aumento de gasto cardíaco, aumento de presión arterial. Así es como el simpático actúa en el aparato cardiovascular. Pero también tiene otra diana importante. ¿Dónde está? A nivel de las células yuxtaglomerulares, las células JG, células de la mácula densa, a nivel renal, que va a activar al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Los receptores beta 1 también están en el riñón. Y el riñón participa grandemente porque gracias a ese sistema va a poder retener agua junto con el sodio. Más volemia, más precarga, más gasto cardíaco, más presión arterial. Entonces, cuando uno habla de cómo es que finalmente el simpático va a ayudar a mejorar la presión de perfusión, usted dice alfa 1 y beta 1. Son los que me van a ayudar. Pero no son los únicos componentes celulares que presentan receptores. ¿Dónde más hay receptores? Los beta 2. Cuando usted escucha beta 2, ya piensa en las otras vísceras, las otras estructuras. Músculo liso bronquial, tracto gastrointestinal, vejiga, útero, hígado, músculo esquelético y vasos sanguíneos. Es decir, hay vasos sanguíneos que también expresan beta 2, no solamente alfa 1. Entonces van a haber ciertos territorios de la economía de nuestro cuerpo que expresan mayor cantidad de un tipo de receptor. Miren que estos vasos sanguíneos, no quiero marearlos mucho, estos que están aquí, relajan músculo liso, relajan. En cambio, estos que están aquí, contraen músculo liso. Entonces me dicen, ¿cómo? ¿El alfa 1 contrae y el beta 2 relaja? Sí. Entonces, ¿van a pelear los dos? No. Este lecho vascular, por ejemplo, está en el músculo esquelético. Cuando ustedes salían a enfrentarse, nuestros ancestros salían a enfrentarse a las bestias salvajes,
Ustedes saben que tenía que prepararse para pelear o para correr. Necesitaba fuerza en los músculos. Y para que haya fuerza en los músculos necesitaba que haya mayor sangre en los músculos. Ah, ese lecho vascular del músculo esquelético es el que expresa receptores beta 2. El resto del lecho vascular es alfa 1, visceral. Contrario, recuerden que el simpático dice, estas vísceras no me importan, la piel no me importa, ahí es donde están los alfa 1. Redirecciona el flujo a los órganos que sí lo necesitan. Muy bien. Disculpen eso, pero sí hay que memorizarlo y entenderlo muy bien para que no tengan problemas. Y los beta 3 usted ya de memoria dice tejido adiposo. Beta 3 es tejido adiposo. Moviliza ácidos grasos. Recuerden que el ácido graso es el segundo componente después de la glucosa utilizado como fuente energética para generar ATP. Vasos coronarios también están en la vejiga. Hago un paréntesis de tejido adiposo como ofertador de sustrato energético junto con el hígado. Los beta 2 en el hígado también movilizan glucosa, ¿ya? Entonces los dos se complementan. Entenderá usted entonces que cuando el simpático se activa, de repente hay un peligro inminente para nosotros, inmediatamente vamos a reaccionar. Y la reacción va a ser, libero catecolaminas y van a interactuar con todos los receptores, alfa, beta. Pero en cada lecho, en cada tejido, según el receptor que se exprese, vamos a ver diferentes respuestas. ¿Ok? Muy bien. Las acciones del sistema nervioso simpático, entonces, ya para resumirlas, a grandes rasgos. La bomba cardíaca, ya hemos visto, ¿no? Sobre la bomba cardíaca se expresan receptores beta 1. ¿Dónde? Músculo cardíaco. ¿Qué hace? Mejora fuerza contráctil. ¿Dónde más? En el sistema eléctrico del corazón. También expresa receptores beta 1. Esas células no sin usar tienen receptores beta 1. Lecho vascular puede ser alfa 1, la mayoría de estructuras viscerales y la piel, o puede ser beta 2. Sí, ya les dije, beta 2 es músculo esquelético. A nivel de músculo liso, tubo digestivo, puede ser beta 2, puede ser alfa 2, depende. Esfínteres por un lado, por otro lado puede ser a nivel de músculo liso, lo relaja, músculo liso. Cuando está en peligro, no necesito que haya peristaltismo, tiene que paralizarse el intestino. Recuerda, eso es lo normal cuando hay peligro. A nivel del aparato genitourinario, beta 2, alfa 1, depende de dónde, a nivel, por ejemplo, de los genitales externos, a nivel de la vejiga, puede haber también un estímulo importante que reconocer. Los beta 2, claramente, estructuras viscerales, estructura músculo liso, en este caso bronquial, relaja músculo liso, el beta 2 relaja músculo liso. ¿Y por qué lo relaja? Porque necesito que esta luz que está aquí esté despejada, para que el volumen de aire ingrese y salga con facilidad. ¿Por qué? Porque usted necesita oxigenar la sangre, porque sabe que está enfrentando un peligro. Entonces, cuando hay peligro, el simpático, trabajando con receptores beta 2, relaja el músculo liso bronquial. Para relajar el músculo liso bronquial, favorece que la vía aérea de conducción facilite que los volúmenes de aire, volumen tidal, tengan la oportunidad de tener una facilidad de ingreso y de salida desde el momento que a nivel alveolar han participado en el intercambio de gases. A nivel de los glóbulos oculares, a nivel de la pupila, receptores alfa 1, beta 2, a uno con la pupila, tiene que trabajar con él para dilatar la pupila. Recuerden que aumenta nuestro campo de visión. Y sobre las estructuras ya de la vía digestiva alta, aquí no hay tanta dominancia del simpático. Aquí domina más otra cascada representada por el aparato, perdón, el sistema nervioso autónomo parasimpático. Este es un receptor muscarínico a nivel de las glándulas salivales, por ejemplo, receptor muscarínico. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Bien, entonces el simpático ya hemos visto que cuando hay peligro se activa, cuando se activa se liberan catecolaminas de diferentes tipos, ya hemos visto tres, norepinefrina, epinefrina y dopamina. Todos buscan sus receptores adrenérgicos con los cuales actuar. Cada célula a su vez expresa diferentes receptores, depende del tipo de lecho vascular, del tipo de tejido donde vaya a haber esa interacción. Entonces, en algún momento uno dice, bueno, yo necesito simpático, el simpático ya no está respondiendo, necesito remediar las acciones que él tiene. Es decir, si yo sé que hay una enfermedad en donde un órgano está trabajando mal y la mejoría iría de la mano con remediar la acción que el simpático tendría, yo digo, usaré una droga que interactúe con ese órgano para facilitar la recuperación de la enfermedad o el mejor control de la misma. Cuando yo quiero remediar la acción del sistema nervioso autónomo simpático, voy a usar fármacos conocidos como agonistas, porque remedan, se parecen a la cascada simpática, mimetizan el accionar simpático. Y este grupo de fármacos, según su mecanismo de acción, se representa por dos tipos. Unos que actúan directamente, es decir, son tan parecidos que prácticamente van a llevar a la estimulación directa del receptor, es decir, prácticamente es el mismo. ¿Hay epinefrina comercial? Sí, pero también la produzco endógenamente. ¿Hay norepinefrina que la industria farmacéutica produce? Sí, y es la misma norepinefrina que tu cuerpo produce. Ah, ya. Entonces, si tú le das esos medicamentos al paciente, evidentemente estás actuando de forma directa. ¿Por qué directa? Porque vas a buscar directamente actuar con el receptor. El otro mecanismo, según el agonismo simpático médico, es acción indirecta. No es que yo le esté proporcionando más, solo que conociendo la vía de formación, de liberación y de accionar que tiene la catecolamina, puedo incrementar la cantidad de catecolamina que el cuerpo naturalmente produce. No voy a ingresar artificialmente más catecolamina. Lo que voy a hacer es que esa vía de la terminal nerviosa que vimos en algún momento permita mantener más tiempo la catecolamina a ese nivel. Eso es un mecanismo indirecto.
Bien, entonces todas las acciones que hemos señalado hasta este momento parecían ser solamente periféricas, ¿no? Órganos ya a nivel periférico, todas las vísceras. Pero sabemos que no son las únicas. También a nivel del sistema nervioso central existe accionar adrenérgico, pero no es el sistema nervioso autónomo simpático, porque el simpático es periférico. Acuérdense, el simpático es periférico. Entonces, ¿qué sucede a nivel del sistema nervioso central? Se utiliza también una forma de comunicación entre las neuronas empleando a la vía adrenérgica. Se utilizan también catecolaminas. Entonces, la catecolamina que utiliza el sistema nervioso central es la norepinefrina. La norepinefrina ya sabemos que actúa a nivel periférico, lecho vascular, corazón, músculo liso, tracto digestivo, geniturial, todo lo que es periférico. Pero en el sistema nervioso central también se produce norepinefrina y actúa a ese nivel en circuitos neuronales del sistema nervioso central. Sabemos que ante situación de estrés, lógicamente hay una descarga a nivel periférico, peligro, el simpático se activa y actúa sobre todas las vísceras. Pero a nivel del sistema nervioso central, el aumento de liberación de catecolaminas nos pone tensos, nos pone estresados. O sea, también notamos un cambio en el comportamiento. Vale decir, las catecolaminas no solamente son de zona periférico, a nivel del sistema nervioso central también va a ocurrir una estimulación, nos estimula. Entonces, indirectamente decimos que si yo tengo más catecolamina, entonces voy a estar más activo, sí. ¿Va a estar más despierto? Sí. Ello hace muchos años llevó a que el uso de algunos fármacos, tratando de emular el accionar de las catecolaminas a nivel del sistema nervioso central, nos permita estar más activos. Lo malo fue de que originaron en el camino cierto grado de dependencia. Y ya tiempo después, un número importante de personas que ya tenían adicción a esos fármacos psicoestimulantes, remedando solamente el accionar de la norepinefrina. Entonces, norepinefrina no solamente actúa a nivel periférico, también actúa a nivel del sistema nervioso central. Los órganos de la periférica, sabemos, son todos los que anteriormente hemos citado, todos siempre son receptores, pero también a nivel del sistema nervioso central va a ocurrir. Entonces, el mecanismo de acción de toda droga que mimetice el simpático, que es el mismo neurotransmisor, epinefrina, norepinefrina, la industria farmacéutica ya la produce, sí la tenemos. Yo puedo decir, tráeme una ampolla de epinefrina, me la van a traer, tráeme un frasquito de norepinefrina, me lo van a traer. Y es el mismo, solo que producido en forma comercial. Bueno, el mecanismo de acción de todos esos fármacos va a ser explicado según el tipo de receptor. Repito, yo le doy a un individuo una catecolamina, pero la respuesta esperada va a depender si en ese tejido se expresan más receptores alfa o receptores beta. Si son los alfa, serán los alfa 1, serán los alfa 2. Si son los beta, será beta 1, será beta 2, será beta 3. Memorizando, alfa 1, vaso sanguíneo, aumento de resistencia vascular periférica, aumento presión arterial, aumento flujo. Alfa 2 es presinático, prenático, aunque hay algunos vasos sanguíneos que lo tienen. ¿Esto qué hace? Detiene la liberación de catecolaminas. Beta 1, corazón, sistema eléctrico, músculo cardíaco. Beta 2, todas las vísceras que usted se imagine que pueda tener el cuerpo que están acogidos a nivel de la caja torácica, a nivel de la cavidad abdomino-pélvica. Beta 3, adipocitos por excelencia, ¿no? No hay que olvidarlo entonces. Este es un receptor de catecolamina, es un receptor adrenérgico, la terminal amino y la terminal carboxilo. ¿Qué de particular tiene? Eso también tiene que memorizarlo. La clase va dirigida a aprender muchas cosas y guardarlas en nuestros ojos para siempre, no olvidar. Bueno, la terminal amino tiene 7 dominios transmembrana antes de continuar, 7 dominios transmembrana. La terminal amino es aquella que va a interactuar con el ligando. Pues aquí, por ejemplo, se ha liberado norepinefrina, pongo ese ejemplo, que es la catecolamina más importante para nosotros. Entonces, se une a su ligando y hacia la cara citoplasmática, este receptor de membrana, un receptor adrenérgico, tiene acoplado a él a la familia de proteínas G. Miren, entonces, hacia la cara citoplasmática tiene acoplado a las proteínas G. Entonces, cuando la norepinefrina se une a su receptor, cambio conformacional del receptor, activa al complejo trimérico de las proteínas G, y esta proteína G puede aumentar en algún escenario la cantidad de neurotransmisores, y también favorecer la liberación y producción de segundos mensajeros. Los segundos mensajeros, clásicamente, AMP cíclico, para nosotros es importante. En otros casos puede actuar a nivel de la membrana, como se ha activado, promoviendo la apertura de canales para iones. A nivel citoplasma puede fosforilar proteínas, con lo cual activa más a una célula, y con esto favorece un cambio en la actividad celular. Entonces, una proteína G puede ciertamente mejorar la respuesta celular, sí, al momento de haberla activado. Pero hay proteínas G que hacen todo lo contrario, disminuyen la cantidad de segundo mensajero. Entonces, no siempre el hecho de tener una proteína G me garantiza que haya más segundos mensajeros o que haya más transmisión a nivel de la membrana favoreciendo ingreso de iones. No, a veces la proteína G tiene el efecto contrario. ¿Y de qué depende entonces que sea promoviendo algo, como lo hemos visto aquí, o limitando el accionar que se tenga sobre una célula? Depende de este receptor.
y del tipo de proteína G que se esté expresando en la membrana. Recuerden, en una clase hablamos de familia de proteínas G. Hay varias familias. Las GS estimulan, las GI inhiben, las GQ favorecen formación de segundos mensajeros. Lo hablamos en algún momento. Bien, entonces, cuando una catecolamina se libera, busca su receptor, interactúa con él en la cara extracelular y hacia la cara citoplasmática hay un acoplamiento a proteínas G. Entonces, las proteínas G son las que van a traducir la señal, sí señor. Positivamente, si mejoran la cantidad de segundos mensajeros. Negativamente, si limitan la cantidad de segundos mensajeros. Porque hay varios tipos de proteínas G. Entonces, aquí vamos a ver los efectos generales que vamos a tratar de explicar. A nivel periférico, cuando se libera una catecolamina, busca sus dianas. En el caso, por ejemplo, del lecho vascular, este es músculo liso, células musculares lisas. Acá está la terminal nerviosa, pero noten, como lo dijimos también, el sistema nervioso autónomo, a diferencia del somático, tiene varicosidades, dilataciones, en donde hay concentración de neurotransmisores. Eso lo dijimos también. Entonces, cuando hay activación simpática, se libera norepinefrina, inmediatamente interactúa con la célula muscular lisa, y como esta célula muscular lisa expresa receptores alfa 1, que inducen vasoconstricción, contrae el músculo liso. Los alfa 2, esos son otro receptor, están a nivel presináptico. ¿Qué hacen? Limitan la liberación de neurotransmisores. Pero no solamente están allí, también están a nivel ocular, tejido adiposo, intestinal, hepático, renal, endocrino. Por ejemplo, el alfa 2 a nivel endocrino apaga a la célula beta. Le dice ya no más insulina. No quiero insulina. ¿Por qué? No quiero guardar los sustratos energéticos. Quiero que estén libres, porque el cuerpo lo necesita. Por ejemplo, este saltando con alfa 2, ¿no? La célula beta la apaga. Los beta 1, ya lo dijimos, estimula el corazón, tanto a nivel del sistema eléctrico como a nivel del músculo cardíaco. Estimulación. Los beta 2, ya sabemos, estructura artificial del músculo liso, bronquial, uterino o a nivel del tubo digestivo. Relaja el músculo liso. Los beta 2, relaja el músculo liso. ¿Dónde más hay beta 2? Lecho vascular de músculo esquelético. No lo olviden, ahí también relaja para que haya más sangre a nivel del músculo esquelético. Y el beta 3, lo pinté de amarillo porque me refería a los adipocitos. Lipólisis, más ácidos grasos libres para que haya más sustrato energético. Muy bien. Entonces, a cada rato repetimos lo mismo. No es simpático, es ni defensor, ni primer vengador y todo. Se activa cuando hay peligro, sí. Libera catecolamina, sí. La catecolamina busca sus células diana y la célula diana con la cual actúa tiene diferentes receptores para interactuar con esa catecolamina, principalmente norepinefrina. Ya sabemos en cada órgano diana qué receptores predominan. Músculo liso vascular, repito otra vez, alfa 1. Terminal nerviosa, presináptica, alfa 2. Corazón, beta 1. Tanto sistema eléctrico como músculo. Todas las estructuras viscerales que pesan músculo liso, acogidas a nivel de la caja torácica, cavidad abdominopélvica, músculo liso, son beta 2. Y el beta 3, tejido adiposo. Así lo memoriza, así se lo graba en su memoria para que sea fácil de recordar. Entonces, una catecolamina, otra vez estamos, este es presináptico y este es postsináptico. Entonces, se estimuló que se libere el neurotransmisor, en este caso es norepinefrina, viaja a la membrana postsináptica, encuentra su receptor, que es un alfa 1. Entonces, el momento que es alfa 1, yo sé que va a estimular el alfa 1, ¿no? Estimula. Pero también a nivel presináptico hay receptor para la misma norepinefrina, pero no es alfa 1, es alfa 2. El alfa 2 entonces es presináptico. El alfa 1 en cambio es postsináptico. Y acá nos dicen cómo actúa, ¿no? En este caso, aumenta segundos mensajeros, desinglicerol y inositol-trifosfato. Eso lo vamos a ver en un momentito más para que quede claro. Entonces, aquí está resumido todo el accionar que en la economía tiene cuando una célula expresa un receptor y qué va a ocurrir cuando la catecolamina se una a ese receptor. Ya lo he señalado en rojo, alfa 1, músculo liso vascular. Alfa 1 es estimulador, vasoconstricción. También trabaja con el músculo dilatador de la pupila, favorece la midriasis, mayor campo de visión, es con alfa 1. Los alfa 2 lo he puesto en azul, ya sé que es terminal nerviosa. Usted ya sabe que limita la liberación de catecolamina. Beta 1 es corazón por excelencia, bomba cardíaca y sistema eléctrico. Pero el otro también no te olvides, el riñón, aparato yuxtaglomerular. Ahí también hay receptores beta 1. Beta 2 son todas las estructuras que están en el músculo liso, el hígado muy importante para que nosotros podamos tenerlo en cuenta. ¿No? Entonces, esto es determinante para que lo puedan tener a la mano y recordar, ¿no? Pero yo he tratado de resumir. Ojo que hay diapositivas que me resumen todo. A veces uno dice, tanta interacción, sí, pero acá hay que recordar lo importante. Y lo importante para mí, disculpen que retroceda, es esto. ¿Dónde están los alfa 1? Usted sabe, el lecho vascular. ¿Dónde están los alfa 2? Presináptico. ¿Dónde están los beta 1? Corazón y riñón. Beta 2, todas las estructuras viscerales, músculo liso y también metabólicos. Y beta 3, tejido adiposo. Eso recuerda usted. Cierto es que el cuadro parece pesado, pero reúne la mayor parte de la información. ¿Ok? Eso es lo importante. Lo van a tener, no se preocupen,
para que puedan interactuar. La mayoría de libros está también, yo solamente he buscado resumir los aspectos más importantes, porque a veces uno le hacía muy pesado entender cómo es que esos receptores podían interactuar. Los beta 3 ya sabemos que son los adipocitos. Y miren que al final nos dan dos tipos más de receptores, que también son receptores adrenérgicos, pero no son para norepinefrina ni para la epinefrina. Son receptores para la dopamina, para la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Ya les dije, es una catecolamina que se produce en el citoplasma. Cuando ingresa a la vesícula, recién se convierte en norepinefrina. Pero la dopamina, les dije, también es un neurotransmisor, una sustancia que tiene el rol de neurotransmisor. Y a nivel periférico actúa, sí, actúa a nivel del sistema nervioso central y también a nivel periférico, tiene sus receptores. Por ejemplo, los receptores DOPA1 están en los vasos sanguíneos de las vísceras del abdomen. ¿Y qué efecto tiene el DOPA1? Relaja músculo liso. Por tanto, vasodilata. DOPA1 vasodilata. Y el DOPA2 está en las terminales nerviosas. ¿Qué hace? Inhibe a la productora de AMP cíclico. No hay segundo mensajero. Eso a nivel del sistema nervioso central. Pero eso ustedes van a tener una clase de farmacología del sistema nervioso central. Muy bien. Entonces, acá solamente recordar lo importante, ¿no? En relación a cómo el simpático va a actuar. Aquí tocamos lo de la médula adrenal porque es la otra herramienta, el otro brazo que el simpático utiliza, no solamente la cadena simpática que hemos visto que inmediatamente a nivel postganglionar comienza a buscar a todas las estructuras viscerales para estimularlas, también la médula se va a activar. Desde la posición 10 a nivel dorsal hasta la L1 salen las fibras preganglionares que llegando a nivel medular liberan también acetilcolina, recuerden, y las células de la médula adrenal van a liberar neurotransmisores, norepinefrina y epinefrina. Eso a nivel de la médula adrenal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ocurre a nivel de la médula adrenal? Cuando se suscita la estimulación simpática, cuando el simpático le ordena que no solamente sean las otras terminales postganglionares, sino también quiero que la médula me dé un apoyo. Bueno, ya sabemos que a nivel renal liberó acetilcolina y a nivel de la médula adrenal favorece los mismos procesos, ¿no? Tirosina, dopamina, norepinefrina. Pero, predominantemente, nos va a producir epinefrina. ¿La médula adrenal es productora de catecolaminas? Sí, pero predominantemente es una fábrica de producción de epinefrina. También produce norepinefrina, pero más epinefrina. Muy bien, entonces, si estas dos catecolaminas son determinantes para la vida, el simpático las utiliza, ¿qué efectos tiene cuando la economía se ve inundada de catecolaminas? Bueno, rápidamente, ¿no? Miren, en azul está la norepinefrina y en rojo está lo que hace la epinefrina. La norepinefrina tiene dianas en todas las estructuras viscerales, sí, pero noten que la parte más importante de acción de la norepinefrina, por eso la flecha es más gruesa, es mejorando presión arterial. Por tanto, cuando usted tenga un paciente con shock circulatorio, la presión de perfusión ha caído, y a pesar de que ese individuo está tratando de defenderse, no puede, usted le va a indicar norepinefrina. ¿Por qué? Porque sabe que el mayor poder de acción de la norepinefrina es mejorar presión arterial. ¿Por qué? Porque trabaja con receptores alfa 1. ¿Y cómo así? Induce vasoconstricción, aumenta resistencia vascular periférica, aumenta presión arterial, aumenta presión de perfusión. Usted está cogiendo un daño evidente de shock circulatorio con una droga para sacarlo de la zona de peligro. Y el otro determinante aquí también es con el tejido adiposo. Aumenta la liberación de ácidos grasos, sustrato energético que la mitocondria necesita a nivel de la beta oxidación para generar más ATP. Muy bien. Entonces, esos son los dos brazos que emplea norepinefrina. Tiene otras dianas, pero aquí la epinefrina es más dominante. Mira que la epinefrina actúa más sobre la bomba cardíaca, mejora fuerza contráctil y hace que el nodo sinusal descargue más rápido. La norepinefrina también, pero si tú comparas epinefrina con norepinefrina, evidentemente la epinefrina domina. También a nivel del metabolismo, la epinefrina, como tiene receptores en toda la economía, activa las células, promueve metabolismo celular, aumenta la tasa metabólica. A nivel del músculo liso, tanto bronquial como tubo digestivo, busca su relajación. Eso hace la epinefrina. También la noradrenalina, norepinefrina, pero mucho menos. Por eso el grosor de la flechita es mucho más delgado. Acá, claramente acá, epinefrina, pues ni vuelta que dar. A nivel hepático, movilizar sustrato energético glucosa. Noten que la epinefrina es determinante. A nivel cerebral, la epinefrina estimula más. Al final de cuentas, todas estas catecolaminas, una vez terminado su accionar a nivel de los órganos diana, se eliminan por vía renal. Se tienen que eliminar por vía renal. Como metabolitos inactivos. ¿Ok? Entonces es importante saber la formación, el efecto y la eliminación. Entonces ya sabemos que norepinefrina, su sitio de acción predominante es lecho vascular periférico y tejido adiposo. Epinefrina actúa en todos, más que norepinefrina. Pero a veces, mis amigos, yo tengo en un individuo un único problema. Por ejemplo, cayó la presión arterial. Entonces digo, si tengo este problema, mi objetivo es aumentar presión arterial.
Solo ese. Pero cuando doy una droga que va a tener este efecto, pero adicionalmente tiene otros más, que yo no quería, yo solo quería presión, ¿qué voy a hacer? Como estimula al sistema eléctrico, puedo generar taquiarritmias. O sea, se le pasa la mano. Mucha movilización, hiperglicemia. Mi paciente parece diabético, pero no es diabético, solo que está respondiendo al estrés, porque está movilizando mayor cantidad de sustratos energéticos. Excitabilidad del sistema nervioso, porque como todo neurotransmisor también activa circuitos neuronales, el paciente se activa más. Entonces, esas respuestas que yo no quería, evidentemente, para mí me limitan, no. Entonces, si epinefrina tiene muchas dianas, cuando uno lo aplica, mejor voy por aquella otra catecolamina que es más limitado en su espectro, norepinefrina. Entonces, casi en forma determinante, la norepinefrina es la droga de elección en un paciente que tiene alteración en el flujo, en la perfusión de sangre. No digo que no voy a usar epinefrina. En algunos escenarios, cuando yo noto que el paciente no responde, le estoy dando norepinefrina, no responde, le doy vasopresina, no responde, ya tengo que usar epinefrina. No me queda otra. Sí lo tengo que utilizar. En la parada cardíaca definitivamente, ¿no? En el paciente con choque anafiláctico también, epinefrina es la droga determinante. Esa droga la tengo que tener en un coche paro a la mano, porque sé que esos escenarios en particular se benefician de epinefrina. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, el hecho de encontrar tanta respuesta al simpático, teniendo catecolaminas que se van a producir y liberar el espacio sináptico, pareciera algo sencillo. La cosa se complica cuando me dicen que este neurotransmisor, una vez libre del espacio sináptico, puede encontrar diferentes receptores. Y a su vez, cada receptor está acoplado a proteínas G, porque cada uno está acoplado a proteínas G, pero a veces esa proteína G es estimuladora, a veces es inhibitoria, o a veces potencia la liberación y producción de segundos mensajeros. Recordar que el receptor que se exprese va a inducir una respuesta celular, positiva o negativa. Recordar también que a nivel presináptico, a nivel presináptico también hay receptores para decir ya no liberes más catecolamina. Son los alfa 2. Como dice acá, acoplar una proteína G inhibitoria. Ya no más, menos en el específico, no, se apaga todo. El calcio no, se apaga todo, no se libera más norepinefrina. Y el otro mecanismo de control ya sabemos que son las enzimas que degradan a las catecolaminas, catecol o metiltransferasa y monoamino oxidasa. Entonces, cada vez que el simpático se activa, libera así una catecolamina. El órgano diana expresa receptores con los cuales se interactúa y produce una respuesta positiva o negativa. Pero la terminal nerviosa también controla ya no más liberación a través de receptores alfa 2. Y el otro sistema es haciendo que sus enzimas de degradación pre y postsináptica conviertan a esta catecolamina, que puede ser nor o epinefrina, en un metabolito inactivo. Muy bien. Entonces, acá nos damos un break, ¿les parece? Chicos, nos damos un break un ratito, a ver qué hora es, 9. ¿Les parece un descanso breve, unos 10 minutos? ¿Está bien? Por favor, los necesito atentos porque yo entiendo que a veces los conceptos son muy pesados. Tenemos menos alumnos, ahora son 66, no sé qué ha ocurrido, quién sabe, ya tenga todos los conceptos claros, pero siempre es importante recordarlos, ¿no? Entonces, yo quisiera, por favor, que se relaje un momento para poder continuar ya, porque vamos a entrar a las drogas que habitualmente se utilizan para controlar la respuesta simpática o para emularla, ¿no? Para remediar la respuesta simpática. Por favor, necesito que descansemos un ratito, 10 minutos, ¿está bien? ¿Están de acuerdo? ¿O quieren seguir? Ya, 10 minutos entonces, chicos. A las 9:13 nos estamos reuniendo otra vez. Cabos sueltos, ¿ok? Entonces, ya vimos este diapo. Esta ciertamente nos va a ayudar también. Vamos a ponerlo así mejor. Los adrenoreceptores. Entonces, las catecolaminas se liberan en algún momento en la economía porque hay necesidad. Bienes que están en la economía tienen que interactuar con receptores de membrana. Entonces, si yo tuviera como ya se liberó la catecolamina. Los alfa 1 para mí, ustedes saben, se libera postsináptico alfa 1, lecho vascular periférico. Lecho, o sea, lo que memorizo yo, lecho vascular periférico. Alfa 2 para usted, presináptico, controla, ya no más liberación, vamos, despacio, ya no más catecolamina. Beta 1 usted dice corazón, sistema eléctrico, músculo cardíaco. Beta 2, todo lo que es músculo liso y estructuras viscerales abdominopélicas y también de la vía aérea de conducción. Beta 3 que no está aquí, tejido adiposo, lipólisis. Muy bien, pero no son los únicos lugares, ¿no? Alfa 1 ya sé que el lecho vascular, vasoconstricción como función más determinante. Ya sabemos que con esto incrementa resistencia vascular periférica, incrementa presión arterial. Los alfa 1 también favorecen la midriasis. Los alfa 1 trabajan con esfínteres. Recuerden, estamos preparados para pelear o para correr. No, en ese momento el estrés nos tiene ya, pues tenía ganas de misiones, ya no, se cerró el esfínter. Contracción del esfínter interno, en este caso a nivel vesical. No voy a misionar. Así la vejiga esté con un volumen de orina importante, no. La estimulación simpática hace eso porque te está preparando para enfrentarte a un peligro. El alfa 2, ya sabemos, controla la liberación de catecolaminas, pero también de acetilcolina, el otro neurotransmisor que vamos a hablar el día de mañana.